Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y vamos a hacer la presentación del informe final que hice para este curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En primer lugar, pues me presento, soy Luis Alfredo Hernández Avendaño, ¿no? Y he elegido estudiar la licenciatura en Derecho. Mi investigación la titulé La gestión de las denuncias de violencia hacia las mujeres indígenas en los ministerios públicos de la región norte del estado de Puebla. Como primer paso, pues tenemos la cuestión de describir a las mujeres indígenas y el tema de la violencia de género. Para empezar, siempre se nos recuerda, sobre todo en la escuela y en otros espacios públicos, que en México todos somos iguales y a todos nos protege la ley de manera igual o por igual. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer en esta investigación, o lo que hicimos, mejor dicho, fue describir el proceso de denuncia de violencia en contra de mujeres indígenas en el Ministerio Público de Coetzalan, Puebla, y el efecto que tuvo esto en las mujeres víctimas de la violencia. Para ello, lo que hice fue establecer este proceso de investigación. Como un primer elemento fue realizar la investigación documental para posteriormente hacer la realización de un guión de entrevista que me permitiera hacer el estudio de campo y con ello tener los datos y la información necesaria para poder establecer al final el informe que nos solicita la universidad. En este sentido, ¿no? Una de las principales ideas fue establecer si la denuncia de violencia en el Ministerio Público realizada a través de un programa público que realiza la CDI que se llama Casas de la Mujer Indígena tenía incidencia en disminuir la violencia en contra de las mujeres indígenas. Entonces, lo que hay una pregunta de investigación que es si presentar una denuncia en el Ministerio Público de Cuetzalan por violencia en contra de las mujeres indígenas logra que ellas ya no sufran de violencia en su persona, ¿no? Esa es como la pregunta que guió la investigación. Para poder responder a la pregunta, bueno, pues me dediqué o me aboqué, mejor dicho, a investigar algunos conceptos, ¿no? Primero, investigar sobre qué es este modelo de casas de la mujer indígena, ¿no? Que se ha diseñado para ser llevado a cabo en determinadas regiones del país en donde no hay suficiente presencia institucional, ¿no? Y donde el objetivo del modelo, pues, tiene como propósito el combate a la violencia de género en regiones indígenas. Por otro lado, tenemos otro tipo de conceptos, como son los vinculados a violencia de género, en los cuales se desagregan en violencia de pareja, violencia debido al contexto y violencia en su condición de mujer, ¿no? Y finalmente, otro concepto que me dediqué a revisar fue cómo se concibe a la mujer indígena, ¿no? En este sentido, se presenta a la mujer indígena como aquella persona que se dedica a atender la casa, que obedece las reglas y las tradiciones de la comunidad y que además no tiene participación en los lugares públicos o espacios públicos. Así pues, las mujeres indígenas sufren de discriminación principalmente por su origen étnico, por su condición de mujer, por el uso de la lengua o por su situación socioeconómica, ¿no? De esta manera, lo que podemos encontrar, de acuerdo a la literatura, es que se establecen al menos tres tipos de discriminación hacia las mujeres indígenas. El primero es el que se le denomina estructural y que se vincula principalmente con la falta de acceso al desarrollo, ¿no? Esto, en este sentido, pues las condiciones socioeconómicas que todo mexicano tiene derecho. El otro aspecto de discriminación es el vinculado a la cuestión de discriminación legal, en el que las leyes son omisas de los enunciados favorables al pleno disfrute de los derechos humanos
de los pueblos indígenas, ¿no? Y en este caso, en especial, de las mujeres indígenas. Y finalmente, el institucional, en donde las organizaciones de gobierno tienen sesgo en sus acciones con respecto hacia la atención de esta población o de este grupo poblacional en nuestro país. Por lo tanto, ¿no? La discriminación y la violencia de género son los principales problemas que soporta o reporta la población que pertenece a alguna comunidad indígena, ¿no? Y lo que ha hecho en este sentido la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es llevar a cabo este proyecto de casas de la mujer indígena que se dedican a atender tanto el problema de la violencia como el tema de la salud, y han hecho o han creado casas en donde se atienden desde estos dos problemas a partir de las propias mujeres indígenas que se organizan y que a partir de recibir un recurso público por parte de esta organización gubernamental, pues gestionan todos estos dos temas, en algunos casos frente a ministerios públicos, y tienen como propósito pues atender o disminuir o erradicar, mejor dicho, el problema de la violencia de género en las comunidades indígenas, ¿no? Aquí lo que podemos observar en el mapa que nos presenta la CDI es que la distribución de las casas de la mujer indígena, pues observamos que están distribuidas principalmente en el centro de la República, ¿no? Y en los extremos, tanto al norte como al sur, pues hay muy pocas casas aún establecidas. Bueno, en este sentido, ¿qué fue lo que yo logré identificar como problemas o cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, en primer lugar, después de hacer las entrevistas frente a funcionarios de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y también con una mujer indígena de la organización de una casa en Cuetzalan, pude encontrar, o mejor dicho, analicé que se pueden establecer como tres tipos de problemas, ¿no? El primero es aquel que se vincula o se relaciona con los problemas con las propias mujeres indígenas, es decir, con las propias víctimas, en donde la mujer que entrevisté me comenta que es muy difícil poder llevar a cabo la gestión de la violencia en el Ministerio Público, pues porque en primer lugar ellas consideran que no sufren de violencia, que es una cuestión normal que se presenta cotidianamente. Por lo tanto, esto lleva a establecer que las mujeres indígenas pues desconocen cuáles son sus propios derechos, ¿no? Y el tercer punto que ella me comentó es que muchas de ellas no quieren presentar denuncia porque temen que las puedan señalar, ¿no? Lo que se conoce como estigma en su comunidad, ¿no? Y entonces, pues prefieren no presentar ningún tipo de acción en contra de quien les genera la violencia. Por otra parte, el otro conjunto de problemas que se presenta en esta investigación está relacionado con la forma en que las mujeres indígenas que apoyan a estas víctimas, pues no tienen la suficiente capacitación por parte de la CDI para gestionar el tema, ¿no? Porque es un tema básicamente jurídico y pues requieres tener pues conocimientos de derecho para que puedas gestionar adecuadamente, ¿no? Las denuncias que puedas presentar en el Ministerio Público. Otro problema es que en la organización en la que ellas trabajan, ¿no? Pues no tienen los recursos suficientes para poder gestionar este, todos los asuntos de manera integral como ellas desean realizarlo. Entonces se presenta ahí otro, otro tema o punto importante para poder gestionar el problema de manera adecuada. Y finalmente, el último punto tiene que ver con las acciones de otras organizaciones gubernamentales, en este caso, pues en el ámbito de los ministerios públicos, ¿no? En la investigación y en las entrevistas
Pues generalmente la mujer indígena que entrevisté comentaba que los ministerios públicos pues no tienen la sensibilidad necesaria para atender a las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, no son tratadas de manera igual o igualitariamente y por lo tanto pues sufren esta discriminación que mencionábamos láminas anteriores, ¿no? Y además pues que no hay otros mecanismos más allá de la propia denuncia para atender la violencia en contra de las mujeres indígenas. Por lo tanto, ¿no? Como consecuencia, es que al presentar una denuncia en el Ministerio Público, pues no hay una reducción del problema de la violencia en contra de las mujeres indígenas. Digamos, hay un tratamiento, pero al final sigue persistiendo este problema y ello implica que se requiere, ¿no? Ciertas acciones que yo puse como recomendaciones. La primera es que el proyecto deberá tener una visión más integral para atender el problema de la violencia en contra de la mujer indígena. Es decir, no se requiere solamente que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pues lleve a cabo este proyecto de atención en comunidades indígenas y que no puede establecer de manera lateral o transversal eh, conjuntamente con el Ministerio Público acciones que también permitan sensibilizar al personal que trabaja en esas áreas para que den una atención adecuada y no se presenten estos actos de discriminación hacia las mujeres indígenas. El segundo es, por supuesto, que se capaciten a las mujeres indígenas que acompañan a las víctimas para presentar la denuncia en el Ministerio Público. Es decir, dejarles en claro cuál es el proceso para presentar una denuncia, cuáles son las consecuencias, tener conocimientos de leyes, de normas que se vayan presentando de acuerdo al nivel de violencia que se haya presentado de la víctima, ¿no? Para tener una mejor gestión del problema. Y finalmente, ¿no? Y no menos importante, es que la CDI y las organizaciones que en este caso tratan el problema de la gestión de la violencia, pues tengan los recursos necesarios para atender de la mejor manera a las víctimas que se presentan con ellas, víctimas de violencia. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí fue esta breve presentación y pues les agradezco mucho la atención y si tienen alguna pregunta pues aquí les dejo mi correo que es luisalfredoderecho@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Saludos.